Buenos días. Vamos a volver a las bases para hablar de la sucesión ecológica desde el punto de vista de la sintropía, pero lo vamos a hacer de una manera diferente y desde un punto de vista que normalmente no se puede ver, que es cómo evoluciona el suelo conforme va avanzando la sucesión ecológica. Entonces, antes de hablar de sucesiones, de plantas y demás, quiero dar una clase súper básica o unas nociones básicas para poder entender cómo las plantas consiguen cambiar el ecosistema y hacerlo evolucionar y saber de dónde sacan la energía y la materia, ¿no? Para hacer todo esto. Entonces, la primera pregunta que os hago es, ¿de qué están hechas las plantas? ¿De qué está hecho el cuerpo de las plantas? Bueno, pues vosotros mismos podéis ir haciendo observaciones. Si, por ejemplo, cogéis un árbol, por ejemplo, un pino, ¿vale? Como los que tengo aquí en la finca, lo arrancáis, lo ponéis sobre el suelo y esperéis a que se seque, ¿vale? Veréis que este pino ha perdido el 50% de su masa en el secado, ¿vale? Entonces, de una planta estándar, aunque los pinos son de los que menos agua retienen en sus tejidos, ya podemos saber que al menos el 50% es agua. De 3.500 o de 3.000 kilos de pino, ahora nos quedamos con 1.500. Luego el resto ya es una materia sólida, es una materia seca. ¿Y qué pasa si le prendemos fuego? Pues que se inicia una reacción muy fuerte, liberando mucha energía, que ha sido energía solar atrapada previamente, y la masa del pino pasa la mayor parte al aire. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues nos quedan un 10%, 7, 10, 14% en algunas plantas, de cenizas. Y las cenizas es lo que de verdad la planta ha obtenido del propio suelo en el que creció. Entonces, podríamos decir perfectamente que el 90% del cuerpo de una planta está compuesto de aire. Entonces, hay una prueba que me gusta hacer. Si vemos esto, que es un tronco de pino, ¿vale? Y le golpeamos fuerte, podemos comprobar de que está hecho de aire comprimido, ¿vale? Esto ha salido del aire. Y si lo quemamos, vuelve al aire. ¿Y qué nos queda? Unas poquitas cenizas, que es lo que de verdad la planta sacó del suelo, ¿vale? Con esto quiero romper un mito o una idea de que el cuerpo de las plantas extrae toda su masa y toda su materia del propio suelo. En parte es cierto, pero en gran parte no, ¿vale? El suelo no es lo que da forma o da peso a una planta, es sobre todo el agua y el dióxido de carbono del aire. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, pues si las plantas no están succionando su propia materia del suelo, ¿para qué les sirve el suelo? Pues el suelo les sirve sobre todo como forma de anclaje, ¿vale? Para orientar sus paneles solares a la luz, ¿vale? Sus hojas. Y con eso capturar el dióxido de carbono del aire. Pero también, y es la función más importante, les sirve como estómago para digerir y encontrar los nutrientes que necesitan. Y digo estómago porque bajo el suelo las plantas, cuando hunden sus raíces, no pueden directamente conseguir el agua ni los minerales que necesitan. Necesitan pocos, ¿vale? Que son esas cenizas que encontramos, pero son muy necesarios para que las plantas hagan todo el metabolismo que necesitan para crecer y desarrollarse y reproducirse. Entonces, las plantas obtienen esto gracias a su interacción con los microorganismos. Y los microorganismos viven sobre todo en el suelo, los que se asocian con las plantas, y es esa simbiosis la que hace que la planta pueda crecer sana, ¿vale? Entonces, las plantas comen aire y usan el suelo para digerirlo. Eso es lo que quiero que os quede claro, porque así podréis entender cómo es que las plantas consiguen evolucionar desde una roca a una selva, que es lo que sucede en la naturaleza cuando pasa el suficiente tiempo, ¿no? Entonces, con esta base asentada ya podemos hablar de la sucesión ecológica. Para entender mejor los suelos que vamos a exponer, vamos a hablar de dos elementos clave, ¿vale? Que son el carbono y el nitrógeno. Los dos están presentes en la atmósfera, en el aire, ¿vale? Y
del aire se extraen para que las plantas lo asimilen a sus cuerpos y luego los animales que nos alimentamos de las plantas van a ser de nuestros cuerpos también. Y estas son las proporciones que podemos encontrar en la atmósfera de estos gases, ¿vale? 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, un 0,03% de dióxido de carbono, o sea que es poquito, y el agua varía, ¿vale? La humedad, la lluvia y demás. Entonces, como podéis comprobar, la mayor parte es nitrógeno. De hecho, podéis hacer un experimento en casa. Si hacéis así con la boca, como un pez, y hacéis así con las manos, estáis nadando en nitrógeno. ¿Habéis notado algo? No, ¿verdad? El nitrógeno es un gas inerte, o sea, quiere decir, no reacciona con los tejidos vivos de manera normal, ¿vale? Estamos nadando en él y no nos salen ampollas, no nos quemamos, estamos literalmente viviendo en nitrógeno, pero no es un gas que no interactúa con nosotros y es el elemento que es para la naturaleza, aún así, más difícil de capturar, ¿vale? Las plantas, para capturar nitrógeno, necesitan que sean bacterias del suelo, ¿vale? Bajo el suelo, las que lo capturen y lo transformen en una forma sólida que las plantas luego pueden absorber para crecer, ¿vale? ¿Y de qué se encarga el nitrógeno en los cuerpos de las plantas? Nitrógeno, esto es muy simplificado, ¿vale? Pero nitrógeno sobre todo forma parte de todas las proteínas y para formar todos los tejidos. Todo nuestro tejido que es flexible, ¿vale? Que conseguimos mover con tendones, con piel, con pelo y demás, es gracias a la presencia de nitrógeno en nuestros tejidos. Y también es un gran componente a la hora de que las plantas pueden hacer fotosíntesis. Que la fotosíntesis es la que sirve para capturar el carbono del CO2, ¿vale? Fijaros que la mayor parte de una planta es casi todo carbono. Y fijaros que hay muy poco carbono en el aire, ¿vale? Aún así, con eso las plantas construyen toda su masa. ¿Y el carbono para qué lo usan? El carbono biológicamente se usa sobre todo para generar estructuras como huesos, ¿vale? El carbono se enlaza consigo mismo de muchísimas maneras creando filamentos, fibras que ayudan a que la estructura sea fuerte y también, sobre todo, al enlazarse y desenlazarse, acumula o libera energía. Entonces es una forma para la naturaleza de acumular energía del sol cuando hace cadenas de azúcares y luego cadenas de grasas, ¿vale? Esto es energía acumulada que la manda a otras partes de la planta que pueden liberar esta energía, volviéndola a combinar con el oxígeno, y con eso el carbono sirve como de red eléctrica o de baterías, ¿no? Entonces, esto es un poco la base de todo. Ahora presentaremos en diapositivas en los paisajes que nos podemos encontrar según el estado del suelo, ¿vale? O según la sucesión. ¿Por dónde empieza la vida? Empieza por aquí, en la misma roca, ¿vale? Y empieza en forma de líquenes, que son unos seres, una asociación entre hongos y algas, ¿vale? Y son digamos, los seres vivos más resistentes al ambiente, ¿vale? Pueden sobrevivir a las condiciones más extremas de temperatura, de falta de humedad, no tienen sustrato. Todas estas manchas negras, blanquecinas, grises y de muchos colores son líquenes poco a poco creciendo y poco a poco reproduciéndose, y cuando hay mejores condiciones, sobre todo de humedad más constante, ya podemos empezar a ver musgos, ¿vale? Que son como mini plantitas. Aquí podemos ver, en la parte de atrás también musgo. Esto ya requiere que haya pasado un tiempo y unas condiciones más estables, ¿vale? Entonces la vida comienza sobre la misma roca, básicamente. Y ahí, poco a poco, estos líquenes y musgos van alimentándose de los minerales de la piedra y la van deshaciendo, la van disgregando, ¿vale? Cuando han pasado muchas generaciones de líquenes y muchas generaciones de musgos, la tierra empieza a quedar más suelta, también por la erosión del viento o del agua, se empiezan a crear arenas, limos, y pueden generar el siguiente tipo de suelo que vamos a ver, ¿vale?
es este. Como podéis ver, aquí ya tenemos, imaginaros que esta roca de aquí es lo que llamamos la roca madre y la podemos ver aquí, ¿vale? Aquí en la base de todo el perfil de suelo. ¿Qué podemos ver aquí? Pues que ya hay una acumulación, pues eso, de unos 15 centímetros de tierra más o menos desagregada, ¿vale? De arenas, limos y demás. Podemos ver también que hay diferentes colores, porque según la granulometría del suelo, unas partículas van más al fondo y otras se quedan más arriba. Y si os acercáis un poco más, podréis ver que tienen poquito poro, o sea, tienen muy poco aire dentro del suelo, ¿vale? Aquí se puede ver un poco más, pero aquí, por ejemplo, aquí arriba, el suelo está más compactado. Y en un suelo compactado, aunque tiene poros, el aire que queda por encima le cuesta mucho circular. Y si no puede circular el aire, las bacterias que hay dentro no pueden coger nitrógeno. Entonces, ¿qué plantas pueden crecer en este suelo? Plantas que muy guerreras, muy pioneras, que van abriéndose paso en este perfil con muy poco aire y con muy poco nitrógeno. Plantas como estas. ¿Vale? Este es el típico aspecto de las plantas de este tipo de suelo. Son plantas que ya empiezan a tener, se especializan mucho en conseguir carbono, porque son fibras flexibles pero duras, tienen unas pocas partes verdes que sí que tienen nitrógeno, pero muy poco, y se caracterizan toda esta familia de plantas por tener pseudotallo, que parece un tallo, pero realmente cuando lo rompes es un tubito por dentro, ¿vale? Como una caña. Entonces, bueno, esto es un poco el aspecto que tendría el paisaje que generaría este tipo de suelo, ¿vale? Y las especies que nos podemos encontrar. A este suelo, o sea, tanto a la roca como a este suelo, le llamamos en sintropía un suelo de colonización, ¿vale? Porque solamente especies muy pioneras y muy fuertes, que al principio son especies anuales, o sea, crecen en el año y luego se mueren en el mismo año, y consiguen que su semilla aguante hasta el año siguiente para volver a iniciar el ciclo, ¿vale? Como agricultores que queremos sacar provecho de esta tierra sin ningún tipo de aporte, sin ningún insumo, sin agua y sin abono, ¿qué podemos obtener de este tipo de suelo y de la familia de plantas que crecen en él? Podemos obtener paja, ¿vale? Como material o como forraje para animales, etc. La paja es prácticamente todo carbono, sin apenas nitrógeno, y semillas, ¿vale? Grano, cereales de diferentes tipos. Los granos, ¿qué animales pueden vivir en este contexto? Animales que se o alimenten de paja o se alimenten de grano, o animales que se alimentan de estos. Entonces podemos tener insectos, pájaros granívoros y quizá un poco más, realmente poco más. Y toda esta vida, ¿cuántos minerales está extrayendo del suelo? Pues podemos coger 1 kilo de paja, ¿vale? 1 kilo de paja es bastante más grande que esto, sería un volumen así. Lo quemamos y podremos ver los minerales que 1 kilo de paja ha necesitado coger del suelo, ¿vale? Y saldrían más o menos estas cenizas de aquí. Y bueno, esto es un poco todo lo que os puedo contar. En este tipo de suelos, los microorganismos que se asocian con las plantas son prácticamente todo bacterias. Que las bacterias son muy resistentes, pueden resistir a estar sobre la roca, bajo la roca, en condiciones de sequedad extrema y pueden sobrevivir. Y son los primeros microorganismos con los que las plantas se pueden asociar para hacer intercambio de azúcares y minerales, ¿vale? Las plantas dan los azúcares y los microorganismos a cambio les dan los minerales. Cuando estas plantas, que al principio son anuales, nacen, mueren y mueren, y este ciclo se repite muchas veces, el suelo acaba cambiando, evoluciona. Hunden sus raíces, rompen las capas más duras del suelo, generan
como tuberías y poros estables que se quedan en el tiempo y pasa al siguiente estadio de la sucesión, que sería este tipo de suelo. ¿Vale? ¿Qué podemos ver de diferencia en este suelo? ¿Qué diferencias hay entre los dos viales? Pues lo que podemos ver primero es que cambia el color. De repente los perfiles de suelo ya son todos un poquito más oscuros. La roca madre sigue estando más o menos en la misma posición y el suelo está un pelín más arriba. Y lo que podemos ver que es de nuevo, totalmente nuevo, dos capas nuevas, ¿vale? Tenemos una capa de cobertura, que son restos de hojas, todavía por descomponerse, y una capa justito por debajo, muy fina, que son las hojas en descomposición, y luego ya otra capa, que es con toda la materia orgánica ya descompuesta y que poco a poco se está inoculando bajo los poros del suelo. Y si os fijáis, los poros son mucho más grandes que antes, ¿vale? Se abren huecos más grandes y también se crea una estructura más esponjosa. Este suelo puede retener ahora mismo más agua que este, simplemente por la textura que tiene, ¿no? ¿Cómo se han generado estos huecos? Los han generado las mismas raíces de las plantas penetrando, alimentando biología. Esta biología es la comida de más biología, de insectos, de lombrices, y toda la vida que se genera aquí genera casas para muchísimos habitantes, y ese es el ir y venir de habitantes y de vida lo que hace que este suelo permanezca así. Si a este suelo le quitamos toda la vida y lo desinfectamos, por ejemplo, en muy pocos años vuelve a este estado. Volverá otra vez a compactarse, ¿vale? O sea, que para que este suelo permanezca con esta fertilidad, ¿vale? Lo vamos a llamar así, necesita que siempre haya plantas y siempre haya vida manteniendo la casa en orden, ¿vale? Manteniendo su propio hogar. ¿Y qué tipo de plantas podemos encontrar en este tipo de suelo? A ver si lo puedo colocar. Esto es lo que podemos ver, a ver si no se cae. Es el típico suelo de pinares, olivares, encinares también. Árboles, una primera familia de árboles muy resistentes también a la sequía, pero que ya requieren un suelo un poquito más avanzado que el previo, ¿vale? Y pueden ser árboles tanto de crecimiento muy rápido y morir en pocos años, como ya muy longevos, ¿vale? A todo este suelo y a todo el sistema que lo acompaña, le llamamos sistema de acumulación. ¿Acumulación de qué? Es un sistema que se caracteriza por la acumulación de materia orgánica y sobre todo en base a carbono, ¿vale? Estas plantas, aunque ya tienen más partes verdes que las de antes, ¿vale? Tienen más hojas verdes, pero son todavía muy leñosas, con mucho tallo, y las propias hojas son duras, son como madera. Entonces, en este suelo han conseguido crear poros para que el aire que hay por encima pueda ir circulando, y con esa circulación de aire las bacterias pueden coger más nitrógeno que en el suelo de antes, ¿vale? El tamaño de las raíces aquí, normalmente, con estos pastos, es muy pequeño. En cambio, las raíces de estos árboles ya pueden ir mucho más profundo y trabajar mucho más volumen de tierra que se airea, ¿vale? Si la tierra se puede airear, entonces las plantas pueden tener más partes verdes. Como agricultores, ¿qué podemos obtener de este tipo de sistema, de los sistemas de acumulación? Podemos obtener madera, ¿vale? Y este tipo de frutos. Si os fijáis, son también semillas, como las bellotas, como las almendras, pero el tamaño ha crecido, el tamaño es más grande. Y además aparece un elemento que antes no había, que es que ya hay vainas, y vainas que tienen pulpa. O sea, es un envoltorio de la semilla que es dulce, ¿vale? Como pasa también con la aceituna, ¿vale? Entonces, estas pulpas
están diseñadas para alimentar a otro rango de animales que tienen una necesidad de azúcares mayor y un sistema digestivo diferente, y son animales con los que se asocian estos árboles para propagarse y sostenerse, ¿no? Y las semillas también, aunque no tengan pulpa, empiezan a ser más complejas. Empiezan a generar cáscaras duras, que protegen la semilla de dentro, y además normalmente también suelen estar con una pulpa que a veces se aprovecha, a veces no. Los frutos más jugosos que podemos obtener de este tipo de sistema son las moras, los frutos del bosque. Eso es lo más dulce y jugosito y con agua que podemos obtener de este tipo de bosque. No se pueden obtener frutos más grandes sin añadir agua y sin añadir abonos, ¿vale? Y este sistema, ¿cuántos minerales usa del suelo por cada kilo de materia? Si quemamos 1 kilo de madera de pino, las cenizas que nos salen son estas. Muy similares a las cenizas de antes. O sea, 1 kilo de paja y 1 kilo de pino tienen la misma cantidad de minerales. O sea, los minerales que se usan son pues los mismos en realidad. Eso indica que lo que necesita la naturaleza, más que mucha cantidad de mineral, es mucha variedad, ¿vale? Sobre todo que el organismo de las plantas pueda hacer todo su metabolismo con todos los elementos que necesita para su metabolismo. ¿Cuáles son los animales más evolucionados que pueden vivir en estos entornos? El jabalí, ciervos, cabras, es el animal más grande que puede vivir en estos entornos. Son capaces de masticar estas semillas y alimentarse de ellas y de los pastos y demás. Nosotros como humanos, por ejemplo, lo único que nos podemos comer con lo que tenemos, genéticamente, son las aceitunas, las algarrobas, y para las almendras ya necesitamos herramientas. Nos podemos comer la semilla de dentro, pero sin herramientas no podríamos alimentarnos de ellas. Entonces, es un tipo de bosque, un tipo de ecosistema al que todavía no estamos adaptados, o no está hecho para nosotros. Pero bueno, resulta que toda esta familia de plantas pues crece, nace, va cambiando la estructura del suelo, el suelo cada vez tiene más materia orgánica, con eso se estructura más, y cada vez se acumulan más relaciones entre la vida y los microorganismos y las plantas, y hay un momento en que el suelo cambia, ¿vale? Y pasa a un nuevo estado. Y ya se parece más a esto. ¿Qué podemos ver aquí de diferencia? De vuelta a lo primero, ha vuelto a cambiar el color. Aquí todavía se veía un poco el suelo mineral, más abajo del suelo orgánico, y aquí el suelo orgánico casi llega hasta la roca madre. Entonces, podemos ver que el suelo ha crecido un poco más, ¿vale? Cada vez el suelo, conforme se va acumulando la vida y la materia orgánica, crece en altura, y el tamaño de los poros también es más regular en todas las capas del suelo. Y ya tenemos una materia orgánica descomponiéndose más verde. La materia orgánica verde se descompone muchísimo más rápido que la materia leñosa, ¿vale? Las hojas de pino pueden estar 3 años, 4 sin descomponerse, y esto en un mes está ya incorporado en el suelo. Entonces, la mayor cantidad de vida también acelera todo el metabolismo y todos los procesos. Este suelo, con los poros más regulares, también empieza a acumular más agua que los suelos anteriores. Y con poros más regulares y con más vida interactuando, se introduce más nitrógeno en el suelo, ¿vale? Con más nitrógeno se abre paso a un nuevo rango de especies que antes no podía, podemos decir, ¿qué podemos obtener de este suelo como agricultores, no? Pues esto, ¿vale? Empiezan a aparecer plantas como la lechuga que tienen muy poco carbono, son muy poco leñosos, ¿vale? Son totalmente blandas, flexibles y crecen en este tipo de suelo.
De hecho, esta hoja de lechuga, si la arranco y la pongo en el suelo, en un día desaparece y no queda ni rastro. Entonces, son plantas que están jugando con muchísimo más nitrógeno que carbono. Y también con eso, como nitrógeno, si lo puedes capturar en el suelo, hay mucha más cantidad disponible en el ambiente, entonces las plantas empiezan a jugar a un juego diferente directamente, ¿no? Ya no se preocupan tanto por que les dispersen las semillas como atraer directamente a los animales que se puedan comer los frutos grandes que están generando, ¿vale? ¿Cómo se le llama a este sistema? Se le llama sistema de abundancia, ¿vale? ¿Por qué le llamamos sistema de abundancia? ¿Porque podamos comer nosotros de él? Bueno, en parte sí, pero no. Se refiere sobre todo a que la materia orgánica que se queda fijada en este sistema ya se puede empezar a exportar a otros sistemas sin que se detenga su metabolismo natural, ¿vale? Si nosotros sacamos materia orgánica de un pastizal de colonización o de un bosque de acumulación, les estamos extrayendo demasiados recursos para que ese bosque siga evolucionando, ¿vale? O sea que no hay que extraer los recursos si queremos que la evolución llegue hasta este punto. Pero en un sistema de abundancia ya hay tanta abundancia que podemos empezar a coger esos recursos y empezar a llevar materia orgánica a otro lado. ¿Qué más podemos extraer de un sistema de abundancia? Maderas tropicales o maderas nobles, ¿vale? Maderas que estas dos piezas pesan lo mismo, esta es mucho más densa y esta es menos densa, ¿vale? Esta ha acumulado mucho más carbono en su esqueleto, son árboles también muchísimo más grandes, por eso necesitan esqueletos más fuertes, son bosques que alcanzan mayor altura, y si quemamos 1 kilo de madera tropical, ¿cuántas cenizas salen? Las mismas, ¿vale? Los minerales que se mueven del suelo, las plantas siempre movilizan la misma cantidad por kilo de materia, ¿vale? Lo único que, claro, aquí en estos sistemas las raíces llegan muchos metros bajo el suelo, mientras que en este sistema las raíces son mucho más pequeñas. Entonces, hay muchísimo más mineral en los cuerpos de las plantas, mientras que en estos suelos el mineral es mucho más abundante. ¿Qué tipo de plantas nacen aquí? Pues plantas como estas, de las que no he podido conseguir con la rama, así que te haré con la maceta entera. Y como podéis ver, son plantas ya con hojas mucho más grandes. Bueno, esto está un poco así, pero no he podido conseguir nada mejor en interno. Es un aguacate. Y ya que entran en una dinámica forestal muy diferente. Son plantas que ya pueden movilizar, hacer mucha más fotosíntesis que las anteriores, tienen mucho más nitrógeno disponible y suelen no tener periodos de frenada al año, ¿no? Este tipo de bosques de acumulación suelen tener condiciones adversas, pero el bosque cuando ya se evoluciona y se densifica, mejora sus propias condiciones y plantas como estas que tienen más estabilidad a lo largo del año aparecen y trabajan mejor, ¿vale? ¿Qué más os puedo comentar? El tamaño de las semillas. Voy a coger un cuchillo. ¿Un cuchillo? Sí, ¿ves? No, creo que estamos. Como veis, estamos muy preparados para todo. Entonces, ¿qué caracteriza a este tipo de sistemas, de ecosistemas de abundancia? Los frutos vuelven a cambiar, ¿vale? Las semillas son mucho más grandes, no todas, las especies se especializan, pero aparecen semillas de tamaño mucho mayor y sobre todo muchísima más pulpa que antes, ¿vale? Comparar una aceituna con un aguacate, o sea, en proporción hay mucha más pulpa, hay mucho más alimento para el animal que lo va a dispersar. Eso quiere decir que los animales que viven en abundancia tienen más requerimientos de energía, necesitan más energía, ¿vale?, para dispersar estos frutos. Entonces, las plantas, como tienen mejores condiciones y hacen más fotosíntesis, pueden generar esa energía y ofrecer a los animales que las dispersan, ¿vale? Esto, ya conocéis las manzanas, son unas pepitas pequeñas y el resto es pulpa.
Lo mismo con las calabazas, ¿vale? Entonces, ¿qué animales pueden habitar en estos sistemas de abundancia? Ya es donde podemos aparecer nosotros y todos los primates, ¿vale? Que tenemos una gran movilidad y comemos este tipo de frutos. Y así que para comer todos estos alimentos no necesitamos herramientas, no necesitamos fuego, no necesitamos nada, los podemos comer directamente en su punto de maduración, ¿vale? De hecho, ahí ya nosotros ya somos más sensibles a si el fruto es maduro o no, que otra cosa. Y bueno, esto, como podéis ver, es la sucesión básica de cómo evoluciona un suelo desde ser una roca, cómo la vida va cambiando las condiciones de ese suelo hasta llegar a ser una selva, ¿vale? Siempre que se den las temperaturas ambientales adecuadas de temperatura, lluvias y demás. Luego, en sintropía afinamos un poquito más, ¿vale? Como podréis ver en las fotos, y cada una de estas, digamos, de estos ecosistemas podemos ver un tipo de paisaje. Vamos a afinar un poco más porque sí que distinguimos, en estos son los 3 grandes ciclos, pero dentro de estos 2 ciclos hay otro ciclo que se repite, y es que las plantas anuales, o sea, los sistemas de acumulación tienen sus plantas anuales y las abundancias las suyas, y son diferentes. Y se produce, digamos, un ciclo de bosques dentro de cada uno de ellos, que se le llama bosque primario y bosque secundario, que significa que un bosque primario es el bosque que más longevo puede ser, el que tiene especies más longevas. Y se le llaman especies secundarias aquellas que no viven tantos años, pero también generan un bosque, ¿vale? A los bosques primarios se les llama también clímax. Entonces, no es lo mismo un bosque secundario de acumulación que un bosque secundario de abundancia. Son especies diferentes y tienen dinámicas diferentes. Entonces, los ciclos los subdividimos así. Llamamos placentas a las plantas anuales que dan paso a árboles del futuro bosque, ¿vale? Y lo llamamos placenta porque no consideramos al bosque como una multitud de diferentes individuos. Consideramos el bosque como un solo individuo que cuando hay un claro y tiene que renacer en ese claro, hay unas especies que protegen a los árboles de ese bosque y hacen esa función de placenta, de proteger a ese bebé, ¿vale? Que son especies anuales. Esas especies anuales dan paso a los primeros árboles que se instalan, ¿vale? Por ejemplo, especies anuales, realmente las placentas de acumulación acaban siendo pastos como estos. Entonces, de placentas de acumulación podemos obtener granos. Plantas secundarias de acumulación ya son árboles relativamente rápidos, ¿vale? Y no tan longevos, y ya podemos obtener frutos como la almendra. Y árboles clímax de acumulación que ya pueden vivir cientos de años, y de los que, un ejemplo son los olivos, las encinas y los algarrobos, ¿vale? En cambio, en abundancia se dan otras especies. Las placentas de abundancia, las plantas de ciclo rápido de abundancia, ya son todas las plantas de huerta que conocemos. La lechuga, la calabaza, el tomate, tal y cual, tienen el mismo ciclo de vida que las anteriores placentas, ¿vale? Pero en otro suelo, en un suelo con mucha más fertilidad, con mucha más disponibilidad de nitrógeno y humedad, ¿vale? Estas plantas de huerta dan paso a las primeras plantas secundarias, árboles secundarios, ¿vale? Como son los manzanos, que son árboles que crecen relativamente rápido y mueren a los 40, 50, 60 años, ya depende de la especie. Y estos dan paso a árboles que ya suelen tener tendencia a dar nueces, o sea, unas semillas diferentes que tienen muchísimo más poder nutritivo, aunque son semillas, son muy masticables por nosotros, por los primates, ¿vale? Y suelen ser los árboles que conforman el momento clímax o los bosques primarios de abundancia. Y bueno, ¿qué solemos hacer en la agricultura convencional? Vamos a limpiar un poco esto, ¿vale? Para demostrar un poco qué es.
Porque todo esto, como decía uno de mis profesores, todo esto es una ley natural. No podemos ir en contra de esta ley. La naturaleza intenta todo el rato seguir esta evolución. Y si un suelo pasa de este estado al anterior, vuelve a comenzar la sucesión en ese orden, repite las mismas especies con los mismos procesos hasta que consigue este suelo. Todas las especies de un sistema intentan evolucionar al siguiente, no intentan estar siempre en el mismo punto. La vida siempre quiere ir evolucionar a cada vez más compleja. Y los humanos eso, por lo general, no lo hemos entendido, y lo que solemos hacer es, especies que van aquí, las plantamos aquí, pensando que eso puede ir bien. Y claro que no va bien, esa planta ahí se muere. ¿Y cómo conseguimos que no se muera? Echándole de todo, agua, fertilidad en base a abonos que es para imitar su suelo original, y vamos, realmente todo esto lo estamos plantando aquí. Y eso hace que todas esas plantas no están adaptadas, con lo cual nos lleva un extra de energía y un trabajo muy poco eficiente. Entonces lo que proponemos nosotros es generar primero el suelo y el ecosistema para que estas plantas se den de forma natural, sin que nosotros tengamos que andar detrás añadiendo todo lo que necesitarían en ese contexto. Y esto es la sucesión ecológica básica. Pero con esto ya veis al menos el sentido que le damos a los nombres de cada uno de los estadios de la sucesión. Colonización, acumulación, abundancia, placenta secundaria, clímax. Con esto, cuando veis una especie o empecéis a intentar entender una nueva especie de planta, podéis ya orientaros para saber en qué ecosistema evolucionó, ¿vale? En qué momento de la sucesión cumple una función. Y si nos interesa cultivar esa especie, entonces ya sabemos qué condiciones debemos recrear. Y con esto, un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¡Hija!